Me dijeron que tenía que mudarme en plena cena de Navidad, así que al día siguiente apagué la luz, cancelé todos los pagos y desaparecí. ¿Alguna vez has sentido que te arrancan el piso bajo los pies justo cuando crees estar sosteniendo el techo de los demás? Así me sentí yo esa noche. La Navidad, esa supuesta época de amor, unidad y gratitud, fue el escenario donde mi madre, sin levantar la voz y mientras le daba un mordisco a su pavo, me dijo: «Tienes que mudarte». Y no fue una broma. Ni un malentendido. Fue una sentencia, directa y clara. «¿En serio?», respondí sin alzar la voz, pero sintiendo como algo se quebraba dentro de mí. «Yo pago el alquiler, cubro las facturas, y compro todos los alimentos. ¿Y me estás pidiendo que me vaya?». Mi madre ni siquiera levantó la vista. Mi padre bajó la cabeza. Y mi hermana menor, Lily, se quedó con el tenedor suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado por un segundo. Silencio. Podía escuchar el zumbido del horno, el crujido del mantel bajo los codos, y el latido de mi propio corazón apretando contra el pecho. Yo tengo 24 años. Trabajo desde los 18. Nunca pedí nada. Vivo con mis padres porque ellos lo necesitaban. No por comodidad, sino por necesidad mutua. Cuando mi papá se quedó sin empleo, yo fui quien tomó las riendas. Cuando mamá tuvo que reducir su jornada por problemas de salud, fui yo quien se hizo cargo de las cuentas. La electricidad, el gas, el agua, el internet, incluso las compras semanales. Todo, absolutamente todo, lo pagaba yo. No soy una mártir. Pero tampoco una carga. Y sin embargo, allí estaba. Escuchando cómo me despojaban de mi lugar. De mi esfuerzo. De mi casa. Esa noche no grité. No lloré. No rompí nada. Me limité a mirar a Lily, que no dejaba de mirarme como si esperara que hiciera algo. Pero no lo hice. No tenía fuerzas. Terminé la cena en silencio, cada bocado tragado con la amargura que ya me empezaba a carcomer por dentro. Lavé mi plato. Subí las escaleras. Cerré la puerta de mi cuarto. Y empecé a empacar. Todo. Ropa, libros, la laptop del trabajo, un par de fotos que tenían marcadas. No podía creer que estuviera haciendo esto la noche de Navidad. Y no porque me sintiera culpable, sino porque todo esto era absurdo. Ilógico. Como si de repente el mundo se hubiera inclinado y yo fuera la única que se estaba cayendo. Mientras metía mis cosas en las maletas, escuché sus voces en la planta baja. Bajitas, pero claramente tensas. Palabras sueltas como: «Ya es hora, es lo mejor, tenemos que pensar en nosotros también». Mi nombre apareció un par de veces. A veces como un suspiro. A veces como un reproche. No dormí. Solo esperé a que el sol asomara detrás de las cortinas. A las 6 en punto bajé con mis cosas. Nadie se había despertado aún. Mejor así. No quería despedidas hipócritas. No quería promesas de que esto es solo un tiempo. No quería que me miraran a los ojos y me mintieran diciendo que me querían, cuando la noche anterior me habían echado de mi propia vida. Metí todo en el auto. Lo arranqué. Miré una última vez la casa. Sin emoción. Sin dolor. Solo con una certeza creciente de que ese capítulo se había cerrado. Y que no iba a volver a abrirlo. Saqué el móvil del bolsillo. Abrí la app del banco. Eliminé los pagos automáticos del alquiler, la luz, el agua, el gas y el internet. Todo lo que yo venía cubriendo, sin un solo gracias. Después abrí el grupo familiar de WhatsApp y me salí. Sin mensaje. Sin explicaciones. Que se pregunten. Que hagan cuentas. Que miren las facturas cuando no se paguen. Que vean qué pasa cuando quien sostenía la casa deja de hacerlo. No fue un arranque de orgullo. Fue dignidad. No me fui porque no pudiera pelear por mi lugar. Me fui porque ya no tenía sentido pelear por un sitio donde nunca me vieron realmente. Encontrar dónde quedarme fue el menor de mis problemas. Afortunadamente, tenía una amiga, Clara, que había insistido varias veces en que si alguna vez necesitaba algo, podía contar con ella. Esa mañana, mientras el sol apenas despuntaba, le envié un mensaje corto. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Me respondió en menos de 5 minutos. Claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No le respondí en ese momento. No porque no quisiera, sino porque aún no encontraba las palabras.
¿Cómo le explicas a alguien que te echaron de tu casa en Navidad? Que la gente que criaste como tu familia te trató como un mueble viejo que ya no encaja con la decoración. Clara vivía en un pequeño departamento de una habitación, pero me hizo un lugar en el sofá como si fuera un hotel 5 estrellas. Cuando llegué, me recibió con una taza de café caliente y sin hacer preguntas. Solo me abrazó. Y por primera vez en años, sentí que alguien me veía. No como el recurso útil, no como la hija responsable, sino como una persona. Un ser humano que estaba completamente roto por dentro y apenas empezaba a darse cuenta. Pasé los primeros 2 días en modo automático. Trabajaba desde la laptop, respondía correos, atendía llamadas. Pero en cada pausa, me quedaba mirando al vacío, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí. Me sentía como un fantasma dentro de mi propia vida. El tercer día llegó el primer mensaje de mi madre. ¿Dónde estás? No lo respondí. Una hora después, llegó otro. Al menos dime si estás bien. Silencio. Al mediodía, mi padre me escribió por primera vez en meses. Necesitamos hablar. Ahí fue cuando supe que algo no estaba saliendo como esperaban. Esa misma tarde, Clara me dijo que había pasado por mi antigua casa para dejar una chaqueta que había olvidado. Me miró con cara de pocos amigos cuando volvió. ¿Sabes que no hay electricidad? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque de pronto entendí que ni siquiera habían previsto eso. Me echaron, sí. Pero también echaron todo lo que yo significaba: estabilidad, responsabilidad, estructura. Yo no solo pagaba el alquiler. También tenía domiciliadas las facturas. Ellos estaban tan acostumbrados a que yo lo hiciera todo, que probablemente no sabían ni cómo iniciar sesión en el sistema de la compañía de luz. Más tarde, vi que el grupo familiar de WhatsApp había sido creado de nuevo. Me habían vuelto a agregar. «Podemos hablar», escribió mi hermana. Ignoré el mensaje. Pero no podía dejar de pensar en Lily. Ella no tenía la culpa. Y sabía que debía estar pasándola mal en medio de todo ese caos. Me debatí entre escribirle por privado o mantenerme firme. Pero antes de decidirlo, recibí una llamada inesperada. Era mi jefe. Normalmente no me llamaba fuera del horario de oficina, pero esta vez sonaba distinto. Su voz era más cálida de lo usual. Sé que esto es algo personal, pero Clara me comentó por encima lo que ocurrió. Si necesitas unos días para acomodarte, está bien. Solo quería que lo supieras. Me quedé en silencio. No porque me incomodara que lo supiera, sino porque me sorprendía recibir más compasión de un superior que de mis propios padres. Colgué la llamada y me quedé mirando el techo. Entonces lo supe, no iba a volver. No iba a regresar ni siquiera para recoger las cosas que había dejado por olvido. Ellos ya tomaron su decisión. Yo estaba tomando la mía. Pero justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, llegó el giro. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta de Clara. Era Lily. Traía una mochila y la cara completamente desencajada. «Puedo quedarme contigo», me dijo, sin más. Y fue entonces cuando supe que mi partida había comenzado una cadena de eventos que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Cuando vi a Lily en la puerta, con la mochila colgando de un solo hombro y el rostro pálido, sentí que el suelo se me abría por segunda vez en la misma semana. «Puedo quedarme contigo», repitió con la voz entrecortada. La hice pasar sin pensarlo. Clara no preguntó nada. Solo asintió desde la cocina como si ya lo supiera todo. Lily se sentó en el sofá sin decir palabra, y durante varios minutos solo la escuché respirar. En algún momento noté que llevaba los ojos hinchados, como si hubiera llorado sin parar antes de llegar. «¿Qué pasó?», le pregunté finalmente, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Lily tragó saliva, bajó la mirada y murmuró: «Me echaron también». Me tomó unos segundos asimilarlo. «¿Qué?». Dijeron que si yo estaba de su lado, entonces también tenía que buscarme otro lugar. Mamá gritó que te había elegido a ti, y papá dijo que no iba a mantener a una desagradecida que solo sabía defender traidoras. No sabía si reír o llorar. La misma gente que había criado a 2 hijas con discursos sobre la unidad, el respeto y la familia, ahora estaba repartiendo lealtades como si estuviéramos en una guerra civil. «¿Dónde dormiste anoche?», pregunté, aún incrédula. «En casa de Camila». Pero su mamá no me dejó quedarme más de una noche. Dijo que esto es un asunto familiar y que debía arreglarlo con nuestros padres. Ahí fue cuando me di cuenta del daño real.
Esto ya no se trataba solo de mí. Esto se estaba extendiendo como una grieta en una pared vieja, silenciosa al principio, pero inevitable. Lily se quedó en mi cuarto esa noche, en el colchón inflable que Clara sacó del armario sin decir una palabra. Yo dormí poco. Pasé horas mirando el techo, pensando en todo lo que había sucedido en apenas 4 días. Me sentía como en una especie de limbo emocional. Parte de mí se sentía culpable. Otra parte, increíblemente aliviada. A la mañana siguiente, encendí mi celular y vi que tenía 8 llamadas perdidas de mi madre. Y un mensaje de voz de mi padre. Lo escuché. Esto se te fue de las manos. Ahora Lily está involucrada. ¿Era eso lo que querías? ¿Dividir a esta familia? Nunca debiste irte así. Nunca debiste cortar la luz, el agua. ¿Qué clase de persona hace eso sin pensar en las consecuencias? Tu madre está enferma del estrés. Llama cuando recapacites. Recapacitar. Esa palabra se me quedó pegada como una espina en la garganta. Como si yo hubiera iniciado esta guerra. Como si no me hubieran echado. Como si no hubieran decidido que era prescindible. Y ahora que todo se les vino encima, esperaban que yo apareciera con una solución mágica, como siempre. No respondí. Esa tarde, mientras Lily y Clara preparaban algo de comer, tomé mi laptop y me senté a revisar mi cuenta bancaria. Por impulso, abrí la carpeta donde tenía todos los recibos y facturas que había pagado en los últimos 3 años. Alquiler, servicios, alimentos, compras para la casa. Había más de 120 documentos. Me quedé mirándolos en silencio durante un rato largo. Y entonces hice algo que jamás imaginé, redacté un resumen detallado de todos los pagos que había hecho desde que empecé a mantener esa casa. Agregué fechas, montos, conceptos. Incluso capturas de transferencias. Y luego lo envié al grupo familiar que habían vuelto a crear. Sin mensaje. Sin explicación. Solo el archivo. Tardaron menos de 5 minutos en contestar. ¿Qué se supone que es esto?, escribió mamá. ¿Nos estás cobrando ahora?, puso papá. No puedo creer que hagas esto justo ahora, añadió mi hermana. Pero esta vez, yo no respondí. Porque por primera vez en mi vida, entendí que no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. Y no iba a retroceder. La respuesta al archivo fue casi inmediata, pero no vino por mensaje. Esa misma noche, alrededor de las 9, tocaron la puerta del departamento de Clara. Al mirar por la mirilla, supe que era inevitable, mis padres estaban ahí. Parados como 2 figuras de cera, abrigados hasta el cuello, con expresión de derrota mal disimulada. ¿Vas a abrir?, preguntó Clara desde la cocina. Asentí en silencio. Cuando abrí la puerta, los dos me miraron como si estuvieran viendo a un fantasma. Mi madre dio un paso hacia adelante, pero al notar a Lily detrás de mí, se detuvo. «Podemos hablar», dijo mi padre, con un tono que hacía tiempo no usaba conmigo. No era autoritario. Era, casi humano. Los hice pasar. Se sentaron en el sofá como si el mundo pesara sobre ellos. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El silencio era denso, incómodo, cargado. Hasta que mi madre rompió el hielo. No sabíamos que habías pagado tanto. No sabían, porque nunca se molestaron en saber, respondí sin levantar la voz. No fue nuestra intención echarte así, murmuró ella, bajando la mirada. ¿Así? ¿En plena cena de Navidad? ¿Con la boca llena de pavo y sin siquiera una conversación previa? Estábamos bajo mucha presión, intentó justificar mi padre. ¿Y pensaron que echarme era una solución? No respondieron. ¿Y Lily? ¿Qué justificación tuvieron para echarla a ella también? Mi padre cerró los ojos un momento, como si esa pregunta le doliera especialmente. Fue un error. No lo pensamos bien. Estábamos alterados. Ella, solo se puso de tu lado sin saber todo. Yo estaba allí, dijo Lily desde la habitación, con voz firme. Vi cómo se miraron y decidieron que ya no me querían más allí. No me equivoqué de bando. Me quedé con quien siempre me cuidó. Mi madre tragó saliva. Parecía al borde de las lágrimas. Pero algo en mí, en ese momento, no podía empatizar del todo. Tal vez con el tiempo. Pero no ahora. ¿A qué vinieron exactamente?, pregunté. Mi padre me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Queremos que vuelvas a casa. Tuve que contener una carcajada.
Literalmente acababan de destruir todo lo que yo significaba para ellos, y ahora, cuando las cuentas no se pagaban, la nevera estaba vacía y la casa a oscuras, querían que regresara como si nada. ¿Volver? ¿Para qué? ¿Para seguir siendo el sistema de soporte sin salario? ¿La hija comodín que soluciona todo mientras ustedes me tratan como una carga? Mi madre rompió a llorar. No sabíamos cómo decirte que estábamos cansados, que queríamos que volaras, pero lo hicimos mal. Muy mal. No se trataba de volar. Se trataba de empujarme desde un 10º piso sin red. No me dieron alas, me dieron la puerta. Mi padre se levantó. Caminó unos pasos por la sala. Se notaba incómodo. Frustrado. Humillado, tal vez. Estamos dispuestos a reconocer que nos equivocamos. Pero necesitamos que nos ayudes a poner todo en orden otra vez. Aunque no vuelvas. Solo, con los pagos. Por un mes. Hasta que podamos, reorganizarnos. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era por mí. Era por los recibos. Por las deudas. Por el desorden que mi partida había dejado. ¿Y si digo que no?, pregunté, cruzando los brazos. Entonces tendremos que buscar otra forma. Pero, no será fácil, dijo mi madre con la voz quebrada. Ahora entienden lo que yo hacía en esa casa. Pero ya es tarde. Ya no soy esa persona. Ya no estoy para rescatar a nadie que no me ve como igual. Lily salió de su habitación con la mochila en la espalda. Yo tampoco volveré. Así que si van a intentar convencerme, ahórrenselo. Mis padres se miraron. Y supe que no había nada más que decir. Los acompañé hasta la puerta. No hubo abrazos. Ni promesas. Ni amenazas. Solo un portazo suave y definitivo. Clara me abrazó al cerrar. Por si lo dudas, hiciste bien. Y aunque una parte de mí aún dolía, empecé a creer que sí. Que por primera vez en mucho tiempo, me estaba eligiendo a mí. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. Y al despertar, algo dentro de mí había cambiado. Como si toda esa tensión, esa rabia, esa tristeza, se hubieran reordenado para dejar espacio a una nueva versión de mí. No más hija sacrificada. No más cuidadora silenciosa. Era la hora de vivir por mí. De verdad. Lily y yo pasamos el día limpiando la pequeña habitación que Clara nos cedió. Reorganizamos el espacio, colgamos una luz cálida que encontré en una tienda de segunda mano y, por primera vez en mucho tiempo, compartimos una cena sencilla pero feliz. Nos reímos. De verdad. Como si la vida nos estuviera dando un respiro. Al día siguiente, tomé una decisión, iba a buscar mi propio departamento. Uno pequeño, modesto, pero mío. Con mis reglas, mis cosas y mis silencios. No iba a vivir eternamente dependiendo de la generosidad de Clara, por mucho que ella insistiera. Conseguí una cita para ver un estudio en las afueras. El precio estaba dentro de lo que podía pagar, y aunque era diminuto, tenía una ventana enorme que dejaba entrar el sol de la tarde. Lo supe de inmediato, ese lugar era mi nuevo inicio. Firmé el contrato 2 días después. Pagado por completo con mis ahorros. Sin ayuda de nadie. El día que me mudé, Clara y Lily me ayudaron a subir todo en 2 viajes. No tenía muchos muebles, solo una cama inflable, una mesa plegable, y una silla de escritorio. Pero todo lo que había ahí, era mío. Lily se quedó unos días más conmigo, pero después regresó a casa de Camila. Su madre había recapacitado un poco, y según me dijo, no podía dejarla sin un techo. Pero ya no era lo mismo. Me escribió una noche diciéndome: apenas pueda, me voy contigo. Esto ya no se siente como hogar. La entendía más de lo que podía expresar. Poco a poco, mi rutina cambió. Mis mañanas se volvieron tranquilas. Mi espacio silencioso. Mi mente despejada. Empecé a cocinar solo para mí, a leer libros que había pospuesto por años, a ver películas sin interrupciones, y a sentir algo que había olvidado, paz. Una tarde, mientras revisaba mi correo, me llegó una notificación inesperada, un aumento de sueldo. Mi jefe me agradecía el esfuerzo constante, la resiliencia y la profesionalidad. Aparentemente, mi forma de manejar el trabajo en medio del caos no había pasado desapercibida. Me senté frente a la ventana, con el café en la mano, y sonreí. No necesitaba validación de mis padres. La vida me estaba devolviendo, poco a poco, todo lo que alguna vez entregué sin condiciones.
Esa misma semana recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era mi tía Maribel, la hermana menor de mi madre. Siempre habíamos tenido buena relación, aunque nunca fue cercana a mis padres por motivos que ahora entendía perfectamente. Me enteré de todo. No me preguntes cómo. La familia habla. Solo quiero que sepas que si necesitas algo, cuentas conmigo. Estoy harta de ver cómo tratan a quienes más hacen por ellos. Su llamada no solo me sorprendió. Me dio una sensación de red. Yo que creía que estaba completamente sola, estaba empezando a descubrir que no. Y entonces, como si el universo quisiera darme el cierre perfecto, llegó el último mensaje. Un texto de mi madre. Papá tuvo que pedir dinero prestado a su hermano. Están considerando mudarse a un sitio más pequeño. No puedo dejar de pensar en cómo arruinamos todo contigo. Corto. Frío. Pero en esas líneas había algo que nunca antes había visto en ella, remordimiento. No respondí. No por orgullo. Sino porque, esta vez, no era necesario decir nada. El silencio también puede ser una respuesta. Pasaron 3 semanas desde la última vez que supe de mis padres. No hubo más llamadas. Ni mensajes. Ni indirectas disfrazadas de súplicas. Solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no dolía. Era paz. Lily y yo hablábamos casi todos los días. Me contaba que las cosas en casa seguían tensas. Que papá se pasaba las tardes revisando cuentas que nunca antes había mirado. Que mamá se encerraba más de lo habitual. Que el ambiente se había vuelto pesado, frío, como si la casa estuviera en duelo por algo que aún no comprendían del todo. Pero yo sí lo sabía. Estaban de luto por el control que perdieron. Por la figura silenciosa que durante años los sostuvo, los cuidó, les solucionó todo, y un día decidió que ya no más. Un domingo por la mañana, mientras colgaba una cortina en mi nuevo apartamento, Lily me envió una foto. Era la sala de nuestros padres. Vacía. Sin muebles. Se mudan esta semana, escribió. El casero les pidió el departamento porque deben 3 meses. Dicen que no pudieron sostenerlo sin ti. Me quedé mirando esa imagen largo rato. No por venganza. No por placer. Sino por asombro. Así de rápido puede caerse un castillo de naipes cuando quitas la única carta que lo sostiene. Y aún así, no me sentía triunfadora. Me sentía libre. Esa noche me senté a escribir. No para ellos. Para mí. Escribí todo lo que había callado durante años. Las veces que pospuse mis sueños por estar ahí. Las veces que me hicieron sentir menos solo por ser útil. Las veces que quise gritar y no lo hice por mantener la paz. Escribí hasta que me dolieron las manos. Y al terminar, encendí una vela, abrí la ventana, y respiré hondo. Ese aire no sabía a derrota. Sabía a comienzo. Desde entonces, cada pequeña cosa que hago tiene un sabor distinto. Hacer las compras, limpiar el piso, cocinar un plato simple, todo tiene un brillo silencioso. Porque lo hago para mí. No para agradar. No para ser aceptada. No para pagar una deuda invisible. Lily viene a quedarse algunos fines de semana. Cuando llega, trae su almohada favorita y esa risa suya que había desaparecido. Mirarla dormir en el sofá, tranquila, es el recordatorio más claro de que hice lo correcto. De que a veces hay que romper con todo para construir algo sano desde cero. Hace poco me ofrecieron un ascenso. Uno importante. Con más responsabilidades, más sueldo, y más independencia. Acepté sin titubeos. Al día siguiente, me compré una planta para mi escritorio. Un detalle pequeño, pero simbólico. Porque antes mi dinero iba a pagar vidas ajenas. Hoy lo uso para decorar la mía. Y aunque a veces me asalten los recuerdos, aunque aún haya cicatrices emocionales que tardarán en cerrar, sé que esta historia no termina en el dolor. Termina en mí. Elijo el silencio sobre el grito. Elijo la distancia sobre el drama. Elijo la paz sobre la obligación. Elijo construir un hogar donde nunca más tenga que ganarme un lugar. Y si tú estás leyendo esto desde una situación parecida, te digo algo que me habría gustado escuchar antes. No eres egoísta por elegirte. Solo estás dejando de ser el soporte de quienes nunca se preocuparon por sostenerte a ti. Y eso, aunque duela, también es amor.